Buenas tardes, profesora. El día de hoy haremos entrega del trabajo de la unidad número 2 de elementos de la neurociencia. Este trabajo habla de la neuroplasticidad y también hablaremos de la enfermedad del Alzheimer. Hasta no hace tanto se pensaba que el crecimiento y la capacidad de recuperación del cerebro se detenían al llegar a la edad adulta. Sin embargo, existen pruebas que indican que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la adultez, y también incluso frente a lesiones cerebrales, lo que demuestra que el cerebro es flexible y puede modificarse. Pero ¿por qué es importante la neuroplasticidad? El objetivo del trabajo es definir el concepto de la neuroplasticidad, identificar los distintos tipos y grupos que existen, en qué casos ocurren y cuáles son las causas. Y también, como hablaremos de la enfermedad del Alzheimer, queremos saber cómo se comporta la neuroplasticidad en esta enfermedad y qué mecanismos son utilizados para combatirla. Para comenzar, tenemos que definir qué es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es el conjunto de cambios que ocurren en el sistema nervioso como consecuencia del aprendizaje, de la experiencia, de lesiones o de procesos degenerativos. Se puede entender la plasticidad cerebral como la capacidad del cerebro para recuperar su funcionalidad después de haber sufrido una lesión. Existen dos grupos de neuroplasticidad, la neuroplasticidad positiva o adaptativa y la neuroplasticidad negativa o desadaptativa. La neuroplasticidad positiva es la capacidad innata de nuestro cerebro para ajustarse al entorno que lo rodea, y a lo largo de la vida esta habilidad se fortalece con el aprendizaje o puede verse afectada por lesiones cerebrales. La neuroplasticidad negativa, al contrario de la neuroplasticidad positiva, ocurre cuando una enfermedad o trastorno bloquea la plasticidad cerebral, lo que provoca la pérdida de varias funciones y habilidades adquiridas. Respecto a los tipos de neuroplasticidad, vendríamos teniendo 4 tipos según lo que plantea Ramón y Cajal. En primer lugar, tenemos la neuroplasticidad sináptica, que corresponde a los cambios en la estructura o bioquímica de la sinapsis en sí, es decir, por ejemplo, el potencial de acción, el nivel del potencial de acción de la sinapsis. Luego tenemos la neuroplasticidad funcional, que se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura o función como respuesta tanto a una experiencia o a daños. Luego tenemos la neuroplasticidad cortical, que es la capacidad del cerebro, particularmente en la corteza cerebral, para reorganizarse en respuesta también a experiencias o daños. En esta neuroplasticidad se reorganiza el mapa cortical. Y finalmente tenemos la neuroplasticidad adaptativa, que es la capacidad del cerebro para ajustarse a los cambios y las demandas del entorno en nuestro día a día, que se adapta a su estructura y función mediante la modificación de las conexiones sinápticas. Además de los tipos, la neuroplasticidad funciona a través de los mecanismos plásticos, que podemos encontrar varios tipos, son aproximadamente 12, aquí están todos nombrados, sin embargo vamos a ahondar en 2 más específicos. En primer lugar, tenemos los factores tróficos, que están directamente relacionados con todo lo que es la regeneración del cerebro tras una lesión. Estos factores son capaces de promover todo lo que es el crecimiento tanto de las neuritas como de los axones a través de mecanismos locales. Entonces, siempre que el compartimiento contenga y disponga una cantidad suficiente de lo que son los factores tróficos para sustentar este proceso, el crecimiento neural va a continuar en una estructura como si fuera una cámara lateral. Y en segundo lugar, tenemos la potenciación a largo plazo, que es un mecanismo que está directamente relacionado con todo lo que es la memoria y el aprendizaje. La potenciación a largo plazo, tal como lo dice su nombre, es el aumento a largo plazo en la magnitud de los potenciales excitatorios de una neurona ante una aferencia sináptica determinada. Los estudios de este mecanismo plástico han centrado su campo experimental principalmente en todo lo que es la transmisión del glutamato y del receptor NMDA. El Alzheimer provoca una pérdida gradual de las conexiones entre las neuronas debido a la acumulación de placas y ovillos neurofibriales. Esto afecta la capacidad del cerebro para crear y mantener nuevas conexiones neuronales. Y esta acumulación es causada por la transformación de la proteína APP en fragmentos que provocan la muerte celular y la disminución de neurotransmisores. Los mecanismos que influyen en el Alzheimer incluyen la muerte celular y la neuroinflamación. Estos interrumpen la potenciación a largo plazo, que es importante para que las neuronas se comuniquen y se adapten.
Esto reduce la capacidad del cerebro, obviamente, para reorganizarse y afecta a las redes neuronales, especialmente en el hipocampo y la corteza cerebral, áreas que sabemos que son claves para la memoria. El ambiente influye en la neuroplasticidad de dos formas. Cuando existe un entorno negativo, como el estrés o el aislamiento, potencia la neuroplasticidad negativa, deteriorando las conexiones neuronales. Y cuando hablamos de un ambiente estimulante con interacción social y actividades cognitivas, promovemos la neuroplasticidad positiva, que facilita la creación de nuevas conexiones neuronales. Hola. Bueno, veremos los tipos de neuroplasticidad en el Alzheimer. Tenemos dos, la neuroplasticidad sináptica y la neuroplasticidad hebbiana. La sináptica, que está afectada por la acumulación de placas mieloides y la disfunción de la sinapsis. Este tipo de neuroplasticidad es fundamental en los procesos de la memoria y el aprendizaje, que son, claro, que son precisamente las funciones que más se ven afectadas en los pacientes con Alzheimer. Otro tipo de neuroplasticidad es la hebbiana. Esta neuroplasticidad dice que las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. En el caso del Alzheimer, la pérdida de neuronas y de conexiones impide que estas sinapsis se fortalezcan y que lo hagan de manera normal, lo que afecta a la consolidación de recuerdos y adquisición de nuevas habilidades. La terapia cognitiva busca mitigar este proceso al proporcionar ejercicios que mantengan activas las conexiones neuronales restantes. Esto lo indica Portellano en 2005. Bueno, podemos concluir que en este ensayo analizamos la neuroplasticidad y cómo influye en el funcionamiento cerebral. Vimos también como de manera detallada cómo influye en el Alzheimer. Vimos la capacidad del cerebro para reorganizar conexiones y cómo esto es fundamental en la recuperación de funciones, en el aprendizaje y la adaptación frente a lesiones o procesos degenerativos. A pesar de que el Alzheimer provoca un deterioro gradual en las redes neuronales, pudimos ver que se demostró que la neurorehabilitación puede ayudar a retrasar estos efectos.